Vamos a hacerlo. Entonces, va a haber una función, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene primero? Yo no voy a dejarlos de molestar. Muchachos, de este curso les voy a molestar la vida con esto. Si no era habido paro, habían descansado en diciembre de esto. Pero pues no pasó. ¿Cómo? Voy a llamar la función operar rango, ¿sí? ¿Qué recibe? Dos números, ¿cierto? Yo les dije variable 1 y variable 2. Número, uy, esperen, me había ido con este de acá. Y, muchachos, número, ¿y qué me devuelve? En este caso me devuelve 2 por variable 1, 3 por variable 2. ¿Eso qué es? Un número. Pillan que el caso anterior devolvía ¿qué? Un booleano. Hay que tener cuidado con eso. Bien, muchachos, pruebas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una prueba. Entonces, vamos a hacer que cumpla el rango, ¿listo? Vamos a hacer que cumpla el rango. Entonces, voy a llamarla operar rango. Deme un número que cumpla el rango. Debe cumplir variable 1 y variable 2. ¿Qué ingreso en la variable 1 y qué ingreso en la variable 2? 4 y menos 5. Menos 4 y... Escuché 2. Menos 4 y 2. ¿Listo? Menos 4 y 2. ¿Esto cumple el rango? Sí. Ahora pregunto, ¿variable 1 es mayor que variable 2? Sí. Ah, no, perdón, no. No, sí tienen razón. Menos 4 es menor que menos 2. Entonces quería retornar 9 por variable 1. ¿Cuánto devuelve? 9 por menos 4, menos 36. Y ahora vamos a hacer un caso que no cumpla él. Recuerden colocar más ejemplos ustedes. Entonces, uno que no me cumpla el rango. Menos 1 y 1. Entonces, menos 1 y 1. Menos 1 no me cumple, pero 1 cumple, pero igual es como es un AND. Entonces es falso, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto quería devolver. Entonces hay que ver la segunda condición. Variable 1 es... ¿Variable 1 es menor que variable 2? Sí, ¿qué me devuelve? 3 por... ¿Qué sería? Menos 3, ¿estamos de acuerdo? Listo. Vamos a definir la función. Entonces, voy a hacerla con cont y voy a hacerla con if, para que vean la diferencia. Entonces voy a llamar operar rango con cont. ¿Qué le ingresa? ¿Qué le ingresa a esta función? Siempre me olvido. ¿Ingresa? ¿Cómo la llamamos? Var 1, var 2. Ok. Entonces, muchachos, ¿qué pregunto? Si cumple el rango, ¿cierto? Entonces lo primero que quería hacer yo es copiar todo esto, ¿cierto? Debería de copiar yo todo esto. Pero ¿qué pasa si copio todo eso? ¿Qué pasa si yo copio todo eso? No, eso cierra solito. O sea, yo lo... Mira que acá cierra. El AND. O sea, muchachos, pero ¿qué pasa si yo copiar todo eso? Se ve muy grande, el código es ¿qué? Es ilegible. Entonces nosotros también usamos funciones para ahorrar código. Hay cosas que se piden muchas veces. Entonces si hay una función que se pide muchas veces, pues yo ¿qué hago sencillamente? Llamo la función, ¿cierto? Entonces yo voy a llamar la función. ¿Sí me siguen allí? Entonces yo llamo la función ¿cómo la llamamos? Verificar rango, ¿cierto? Entonces voy a llamar verificar rango. ¿Y qué le envío? Var 1 y var 2. Y listo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Entonces, si el rango se cumple, ¿qué entro a preguntar? Entonces la respuesta es otro cont, ¿sí? Porque voy a volver a preguntar. Cuando ustedes hacen una pregunta y después se hace otra pregunta, o sea, si esa pregunta es verdadera, debemos hacer
otro con como respuesta, ¿sí? Porque debo volver a ¿qué? A preguntar. Yo ahorita les muestro otra manera, pero es un poco más de abstracción que hizo un estudiante acá. Espero me la entiendan. Entonces, ¿qué pregunto? ¿Qué voy a preguntar? Si var 1, que var 2. Si es verdadero, ¿qué responde? 2 por variable 1. Bien, muchachos. Bueno, aquí me faltó el. ¿Qué me faltó el? Corchete. Ah, 2 por variable 1. Listo. Ahora bien, muchachos, en otro caso, ¿qué se responde? 9 por variable 1. Totalmente correcto. Y ahí ya terminamos ese caso. ¿Qué pasa si no se cumple el rango? ¿Qué entro a preguntar? Variable 1 es menor que variable 2. ¿Estamos ahí? ¿Qué respondo? Si se cumple. 3 por variable 1. Y en otro caso, ¿qué respondo? 10 por variable 2. Como lo ven, muchachos, todo esto combina los conceptos que hemos visto. Rangos, combina funciones auxiliares y combina uso de condicionales. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa? Ustedes deben garantizar que siempre haya una posible respuesta. Una respuesta de un con puede ser otro con. Y miren lo que utilicé acá. ¿Cómo se llama esto? Una función auxiliar, ¿cierto? Entonces voy a probar la función, pues que todo esté bien, antes de pasar al otro caso. Entonces, esta se llama operar rango cont. Y le voy a enviar ¿qué? Menos 4 y 2. La respuesta debe ser menos 36. ¿Sí o no? Este punto, muchachos, perfectamente valdría 25 a 30 puntos en un parcial. Algo así. Listo, muchachos. ¿Qué viene acá? Menos 1 y 1. ¿Qué me devuelve? Menos 3. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo voy a dar, ejecutar, debería de funcionar. Si no funciona, revisamos. ¿Todos los test han pasado? Entonces, alguien me preguntó sobre el uso de del if, ¿cierto? Entonces, el if, ¿cierto? Este lo van a utilizar mucho en IPO. Entonces, define, operar, rango, if, var 1 y var 2. Entonces, voy a hacerlo con if. El if tiene la siguiente estructura: pregunta, respuesta si es falso y respuesta si es verdadero. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta la hacemos con la función verificar rango. Le enviamos variable 1 y variable 2. Si es verdadero, ¿qué hacemos? Pregunto otra vez con ¿qué? Con un if. Entonces, si variable 1 es mayor que variable 2, ¿qué retorno? 2 por variable 1. Y en otro caso, ¿qué retorno? 9 por variable 1. Listo. Y si es falso, ¿qué retorno? Y si el rango no se cumple, ¿qué pregunto? Qué pena. Si es menor, variable 1 y variable 2. Si se cumple, ¿qué devuelvo? 3 por variable 1 y 10 por variable 2. Y debe dar exactamente lo mismo. Bien. ¿Sí me entendieron esta del if o no? ¿Tienen preguntas, muchachos? Pregunten sin miedo. Pregunten sin miedo. ¿Estamos bien? O sea, son varias maneras de hacer lo mismo, ¿sí? Obviamente esto que debe dar, debería dar lo mismo. Miren, mira qué pasa. Hay otra manera de hacerlo, ¿cierto? Utilizando un con de entrada. Miren acá el problema. Yo puedo dividir esto en 4 casos. ¿Cuáles 4 casos? Vengan acá. 4 casos. Si cumple el rango y cumple que variable 1 es mayor que.
Y si cumple el rango y no cumple que variable 1 es mayor que variable 2. Son dos casos. Miren acá, si no cumple el rango, ¿qué puedo preguntar? Si variable 1 es menor que variable 2 o si no, no lo es. Otra manera de generalizar, esto ya es un poco de abstracción, esto se adquiere con el tiempo. Opera rango, voy a llamarlo abstraído. Variable 1, variable 2. Miren cómo se puede solucionar eso. Con un count, ¿cierto? Primera pregunta. Pregunto si, miren acá. Y pregunto si variable 1 es mayor que ¿quién? Que variable 2. ¿Qué debería devolverme si esas dos cosas se cumplen? ¿Qué debería devolverme? 2 por variable 1, exactamente. O 2 por x, como lo tengo. ¿Sí me sigue allí? Otro caso, si el rango se cumple, pero el segundo, miren cómo lo manejé. ¿Qué hice ahí? ¿Por qué usé el not? Porque no se cumple. Esta es otra manera de hacerlo, también es muy válida. ¿Qué respuesta me da ahí? 9 por variable 1. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente caso? Si no se cumple, ¿qué? La primera. Y si la se cumple, ¿quién? La segunda, que sería menor, variable 1 que variable 2. Este sería el tercer caso. ¿El tercer caso cómo me daría? 3 por variable 1. ¿Cómo podría resumir el último caso? Un else. O sea, lo que pasa es que el problema está... O sea, yo sé que todavía es muy temprano para verlo, pero este problema está cerrado. O sea, todos los posibles casos están ahí. ¿Sí? No va a haber ningún caso que no entre en ninguna de las condiciones. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿qué pasa? Y en el último caso, ¿qué devuelvo? 10 variable 2. Y debe dar exactamente lo mismo. ¿Sí pillaron lo que hicieron ahí? Ay, sí, ve, encontraste un caso que no. Pero ya qué rayos. Vamos a ver, si son iguales, no cumple. Sí, ahí está el agujero. Pero igual no importa. Dígame. Yo esa condición segunda yo la puse como si x es menor o igual a y. Yo no le puse el no. Sí, es la análoga. Si no es menor, o sea, es mayor o igual. Sí, puede manejarse así. La negación, muchachos, ¿cómo la negación, digamos, de un intervalo? Entonces, por ejemplo, este intervalo, 6 y 5, ¿cierto? ¿Cómo sería? Un x. X es mayor o igual que menos 6 y x es menor que 5. Yo quiero negar ese intervalo, o sea, sería mirar lo que está fuera de ese intervalo. Entonces, ¿cómo lo niego? X menor que menos 6 y x mayor o igual que 5. ¿Por qué? Sí, ese es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque la negación sería del 6, o sea, sería de menos 6 hacia allá sin incluirlo, y acá sería de 5 hacia infinito incluyéndolo. ¿Sí? Sí, es correcto. Esos trucos los pueden manejar. Yo igual los talleres los manejo con pruebas porque hay muchas formas de programar esto, hay muchísimas. Yo diría que son infinitas, pues jodiendo, ¿sí? ¿Sí me siguen allí, muchachos? Yo los veo con caras de drama. No, tampoco. No, no les puedo dar el tiquete de discretas, así tan fácil. O sea, estamos en época de, ¿cómo es que se llama? De flexibilidad, ¿es que se llama? Estamos en un semestre flexible, pero no tanto. ¿Sí? ¿Iba a preguntar, muchacho? Sí, claro. Sí, a los valores que usted quiere enviarle, sí, por supuesto. Ah, ya. Porque yo le llamaba función y le preguntaba si era
Sí, muchachos, de todos modos este repaso que hacemos es insuficiente. Estamos resumiendo en 6 horas lo que vimos en 8 semanas. Entonces tomen en cuenta que aún tienen tiempo de practicar, aún tienen tiempo. De todos modos, muchachos, si ven que la cosa está muy horrible, pues ustedes cuentan con 2 fechas de cancelación. Yo no sé si el profesor Mauricio se los ha explicado. Aquí el juego, ¿cuál es? ¿Cómo no se mantiene aquí? No llegan a bajos. Ustedes tienen cancelación. Si ustedes tienen cancelación de semestre, si ustedes tienen un problema familiar o algo muy grave, pueden acceder a cancelaciones temporáneas, aunque eso les implica un periodo de 6 meses, porque pues sería después de las fechas de reingreso. Pero ustedes tienen todas esas herramientas a su disposición para mantenerse aquí. Entonces esa sería como la... Y esta mano de flexibilidad que le han dado es pues en vista de eso. O sea, muchachos, pues yo no sé, yo estuve en sus zapatos en el paro del 2011 y fue extremadamente difícil. Pero yo ya en ese tiempo, yo ya era un universitario que ya había pasado por mucho. Entonces uno ya está acostumbrado. Pero pues yo no sé ustedes, porque ustedes pasan de un nivel de colegio a un nivel universitario, que es distinto, ¿sí? Entonces no les digo cancelen fundamentos de programación, pero analicen muy bien la situación. Lo único es que no sé, creo que no hay cursos de verano ahora. Hay cursos de verano, pero en junio. En septiembre, como bueno, donde termine el otro semestre. No, es que van a dar un periodo largo cuando finalice el segundo semestre, el primer semestre. Eso es porque los nombrados tienen que tener vacaciones. O sea, las vacaciones legales las van a dar en septiembre. Entonces ahí se van a abrir cursos de verano. Son como 3 semanas o 4. Sí, tienen que darlas, es obligatorio. No, tienen que darlas. Porque las personas tienen que salir a vacaciones por ley. De hecho nosotros los Oracate vamos a tener contrato hasta que finalice el 2019-1. O sea, pero nosotros nos lo hicieron pegado. Y ahora el 2019-2 es otro contrato. ¿Por qué? Porque hay una pausa de 3 o 4 semanas. O sea, y ahí van a haber cursos de verano. Eso es una garantía también. O sea, ustedes los cursos de verano los tienen, pero después del semestre que viene. Yo les digo que se sienten a luchen, pero depende de ustedes. Como les digo, estos 2 cursos de el cálculo y este es de dedicación. Entonces sería como lo que les puedo decir. Muchachos, entonces les voy a poner un último problema, ¿cierto? ¿Sí me entendieron lo que hice? ¿Más o menos? ¿Podría decir que saliera del tablero y lo hiciera? ¿Más de nivel? Bueno, muchachos.